Cada día es una nueva oportunidad para crecer juntos. Nuestra misión es administrar diversos proyectos que conectan la ciudad para facilitar el desarrollo, progreso y crecimiento de la Universidad de Antioquia. Lideramos con la firme convicción de que nuestras acciones generan oportunidades para el desarrollo integral de la universidad. Asumimos retos porque creemos en las personas, trazamos nuevos caminos que cambian realidades. Tu espíritu nos inspira, nos fortalece. El amor por los demás nos diferencia. Ese impulso de querer ser mejores, de siempre estar allí por ti. Lo importante de nuestra historia son las personas que la han construido día a día y que hacen parte fundamental de nuestro crecimiento. Los lugares donde la vida encuentra sus significados, los escenarios académicos, los espacios para el bienestar, los laboratorios donde se gestan nuevas investigaciones, los escenarios deportivos, las calles caminadas, el arte y la cultura. Estas cosas que nos inspiran han sido nuestro motor desde 1995, porque todas ellas nos ofrecen una oportunidad de construir proyectos y sueños. La voluntad de intentarlo. La fe de creer que es posible. Tus sueños son tan nuestros, tus gestos nos llenan de esperanza. Tu alegría nos motiva a ser mejores. Nuestro compromiso es que en cada momento y en cada día, hoy y siempre, transformemos tu vida. Fundación Universidad de Antioquia. Servicio que transforma vidas. Iniciamos este bloque de conferencias con el doctor César Augusto Castro Torres, quien nos presentará el tema analgesia en paciente quemado. El doctor Castro Torres es médico egresado de la Universidad de Manizales, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad del Sinú de Cartagena, fellow en dolor y cuidados paliativos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Fundación Dolor Argentina. Labora actualmente en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas y en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó. Buenas tardes. Muchas gracias a Asmedas por la invitación en este Congreso Nacional de Medicina General. Para mí es un gusto poderlos acompañar y poder compartir de cierta forma la experiencia que tenemos en este caso en el manejo del dolor en el paciente quemado. Vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia del día de hoy. Cada vez que nos encontramos o nos enfrentamos ante un paciente que tiene un trauma térmico, podemos decir que este trauma térmico es quizás la peor agresión a la que un ser humano puede ser sometido. De hecho, la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, decidió desde el año de 1979 definir el trauma térmico. ¿Cómo lo definió la IASP? La IASP lo definió como un dolor agudo y grave. Tenemos que tener en cuenta esas dos connotaciones, un dolor agudo y grave, que se produce al sufrir, en este caso, pues un trauma de características térmicas, y que luego ese dolor o ese trauma se puede exacerbar y puede incluso cronificarse con el tiempo. De hecho,
como lo dije al principio, es considerado como la máxima agresión física que puede sufrir un ser humano. El paciente que ha sufrido traumas térmicos, si lo miramos desde el punto de vista estadístico, nos vamos a dar cuenta de que tiene una incidencia demasiado alta. Estamos hablando alrededor de 9.000 a 13.500 casos de pacientes quemados. La incidencia de las quemaduras en Estados Unidos puede alcanzar incluso cifras tan altas de 1 a 2 millones de casos anuales. Y de ese 1 o 2 millones de casos anuales pueden representar casi 51.000 pacientes de esos quemados hospitalizaciones, o pueden representar o pueden necesitar hospitalizaciones, y de ellos 5.500 pueden llegar a fallecer a causa de esas quemaduras. Todo depende de la intensidad, como lo vamos a ver más adelante. En nuestro país, para el año 2019, la incidencia fue de 15.536 casos hospitalizados, y cada uno de ellos en promedio duraron 10 días hospitalizados, lo que representó para el sistema de salud pública cerca de 155.442 días de hospitalización. En promedio, 10 días de hospitalización en cada uno de los pacientes que sufrían ese tipo de lesiones térmicas. El 56% sucedieron en adultos entre los 20 y los 50 años de edad, y un 32% de quemaduras fueron el resultado de pacientes entre los 0 y los 18 años de edad. El 85% de las quemaduras en los adultos fueron por actividades laborales, mientras que las quemaduras de los niños o de la población pediátrica sucedieron el 90% de los casos en sus hogares. Con base a esto y teniendo en cuenta esos datos estadísticos, debemos de tener en cuenta de que de las quemaduras el buen control del dolor es necesario. Si no logramos hacer un buen manejo del dolor, este dolor se nos va a cronificar, se nos va a convertir en algo que va a ser demasiado demandante para nuestro paciente, va a traer muchas consecuencias negativas, va a haber aumento de la incidencia del dolor crónico, incluso esto asociado a trastornos depresivos e incluso con correlación de ideaciones suicidas, que ha ido en aumento principalmente en nuestra población pediátrica. Definitivamente, cuando hablamos de las quemaduras, nosotros debemos de recordar de que las podemos clasificar, como clásicamente lo hemos hecho, en 3 tipos: quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. En las quemaduras de primer grado es importante que tengamos en cuenta de que son quemaduras de una profundidad superficial, por decirlo así, principalmente localizado el daño en la epidermis, pero se caracterizan por algo muy importante, por un dolor de intensidad moderada. Cuando veamos más adelante el tratamiento farmacológico, nos daremos cuenta de que este tipo de dolor en quemaduras de primer grado responden muy bien a analgésicos, tanto opioides como no opioides. En las quemaduras de segundo grado, por ejemplo, también tenemos que son quemaduras de una profundidad un poco mayor, es decir, una profundidad que podríamos decir profundidad intermedia, en la que vamos a responder, o el paciente va a responder mejor a tanto AINES como a medicamentos opioides. Y en las quemaduras de tercer grado, también llamadas quemaduras profundas, aquí vamos a tener el principal problema para nuestro paciente si no hacemos un buen enfoque o un buen manejo del dolor, porque en este tipo de quemaduras, en este grado, ya podemos tener destrucción de fibras nerviosas, con lo que ese dolor de la quemadura puede convertirse en un dolor de origen o de características neuropáticas. Según el tipo del dolor, también nuestro paciente puede experimentar algunas connotaciones importantes. Los pacientes que han sufrido traumas térmicos pueden tener un dolor de reposo.
es decir, un dolor que es continuo, un dolor de moderada intensidad que se presenta simplemente por la quietud. También podemos tener un dolor por procedimientos. Todos nuestros pacientes quemados en algún momento van a requerir alguna de las medidas terapéuticas necesarias, llamémoslos lavados, llamémoslos colocación de injertos, llamémoslos debridamientos, en fin. Todo ese tipo de procedimientos también llevan consigo una serie de factores mecánicos principalmente que van a llevar a que se exacerbe el dolor. Definitivamente también después de esos procedimientos vamos a tener dolores postoperatorios o postprocedimientos que también tenemos que nosotros como médicos tratar de hacer un enfoque adecuado para poder controlar este tipo de dolor. Y por último, cuando no hemos hecho un buen manejo o incluso por condiciones propias del paciente o por condiciones propias del trauma, ese dolor se puede cronificar y ya vamos a tener ahí un poco de dificultades nosotros como médicos, principalmente en atención primaria. Según la evolución de las quemaduras, debemos de recordar de que las quemaduras tienen, a grosso modo, 3 tipos de evoluciones. Una evolución que podríamos decir etapa de reanimación, que son las primeras 72 horas de las quemaduras. En esta etapa, ya lo habíamos dicho al principio, el dolor tiene unas características con una intensidad alta, es decir, es un dolor demasiado intenso. Luego tenemos una etapa aguda, ¿sí? Una etapa aguda que corresponde a las 72 horas y más o menos hasta que empieza el cierre de las heridas. ¿Por qué es importante el control del dolor en esta etapa? Y como lo vamos a ver más adelante, parte del tratamiento de las quemaduras es cerrar esa brecha, esa lesión, esa agresión que está sufriendo nuestro paciente, principalmente a nivel de la piel. Eso lo logramos con un buen manejo, llámese con injertos, con desbridamientos o con otros protocolos de manejo típico de quemaduras. Y también tenemos la etapa crónica. En la etapa crónica es el periodo que corresponde desde esas 3 o desde esas 5 semanas hasta ya la cicatrización total de la quemadura. Definitivamente, para poder entender por qué el dolor en el paciente quemado es importante manejarlo, debemos de recordar un poco de la neurofisiopatología del dolor. Cuando hablamos de la neurofisiopatología del dolor, principalmente en el trauma térmico, debemos de recordar de que la quemadura, cualquier tipo de quemadura, se caracteriza por ser un estímulo doloroso intenso. Es un estímulo doloroso intenso, muchas veces de características repetitivas. ¿Por qué digo que de características repetitivas? Porque el paciente quemado debe continuar movilizando su extremidad, debe continuar movilizando esa parte del cuerpo que sufrió esa agresión. Entonces, ese tipo de movimientos llevan a que ese estímulo se vuelva repetitivo, incluso se conviertan en estímulos prolongados. Y esa serie de estímulos prolongados nos van a llevar, dentro de los fenómenos que nos permiten hacer que el dolor se vuelva perceptible, un término que debemos de conocer que se llama sensibilización central. Y esa sensibilización central no es más que una serie de estímulos que llevan a que a nivel del asta dorsal de la médula espinal los receptores, principalmente NMDA, sufran cambios conformacionales y cualquier estímulo, por leve o por lento que sea, pues sea percibido por nuestro paciente como un estímulo demasiado doloroso. Eso también hace parte de, o mejor, contribuye también a la disminución del umbral del dolor y a fenómenos de hiperexcitabilidad. Todo esto lleva a que en el asta dorsal sufra una amplificación de las respuestas. Esos receptores se amplifican, se vuelven más perceptibles a cualquier tipo de estímulo y cualquier tipo de estímulo pues va a ser percibido de manera anormal por nuestro paciente, así exacerbando pues la intensidad del dolor. Definitivamente el dolor por trauma térmico pues también va a desencadenar una serie de factores, una cascada inflamatoria,
con liberación de sustancias vasoactivas. Esa serie de sustancias vasoactivas, cuando se liberan, pueden producir una sensibilización no solamente a nivel central, sino también a nivel periférico. Es decir, todo trauma térmico pues va a desencadenar inicialmente una respuesta inflamatoria. Dependiendo de la profundidad, como lo habíamos visto, dependiendo de la severidad de las quemaduras, nosotros podemos fácilmente decir de que las quemaduras, principalmente profundas, pues van a llevar a que produzca una serie de cambios, principalmente en los tejidos, cambios a nivel de la regeneración tisular. Eso va a llevar a que los nervios, o esos filetes nerviosos o esas raíces nerviosas, como lo queramos llamar, que han sufrido destrucción o que han sufrido cambio y que no lograron una regeneración adecuada, pues vaya mediante un fenómeno de progresión, nos facilite o le facilite mejor al paciente la cronificación del dolor, con lo que podríamos fácilmente también afirmar de que las quemaduras pueden traer como consecuencias la generación de dolores neuropáticos. Lo habíamos mencionado antes, en el trauma térmico no solamente se produce un fenómeno de sensibilización central, sino también un fenómeno de sensibilización periférica, principalmente teniendo su origen en el sitio de la quemadura, en el cual los diferentes estímulos, no solamente térmicos, sino también mecánicos, pues llevan a que se aumente esa cascada inflamatoria, con la que los receptores también a nivel periférico del dolor, pues también son sobreestimulados. Definitivamente el aumento de la sensibilidad de la percepción del dolor a estímulos mecánicos, esto lleva a que se produzca un aumento en el estímulo o una excitabilidad tanto de fibras A delta como de fibra C, que lleva también a la generación de otros fenómenos de hiperalgesia, principalmente hiperalgesias secundarias. Aquí les muestro básicamente el resumen de cómo el dolor en el paciente quemado se puede volver crónico. Definitivamente la quemadura podemos considerarla como un dolor o como un estímulo, de características repetitivas. Ya lo dijimos, puede ser un único estímulo, pero el solo hecho de que el paciente esté movilizando esa extremidad o que tenga contacto incluso con el medio ambiente hace de que esos estímulos se conviertan o adquieran características repetitivas. Esto lleva a que haya muchas veces un inadecuado manejo. Este inadecuado manejo lleva a que no haya una buena adaptación del sistema nervioso central. Recordemos los fenómenos de hiperalgesia tanto periférica como central, de sensibilización central. Esto hace de que haya una amplificación en los receptores. Esto ya se traduce en un fenómeno de hiperalgesia. Esos fenómenos de hiperalgesia, ya cuando hay esos cambios conformacionales en esos receptores, ya me lleva a que se vuelvan irreversibles, esos cambios se vuelvan irreversibles. Esos cambios irreversibles en esos receptores, principalmente en el asta dorsal de la médula espinal, pues son los responsables de los fenómenos de sensibilización. Y ¿esto en qué se va a ver traducido? Esto se va a ver traducido en que nuestro paciente que tuvo un trauma térmico, posteriormente y posterior a la evolución como lo veíamos antes, va a terminar siempre teniendo características de dolor crónico. ¿Y todo por qué? Porque no pudimos hacerle un adecuado manejo, un adecuado enfoque desde que nuestro paciente lo necesitaba. Parte del manejo y de la evolución del dolor en el paciente quemado se resume en esta gráfica. Recordábamos al principio, mencionábamos de que en el paciente quemado había una fase de reanimación, una fase aguda y posteriormente una fase crónica. Si vemos solamente el comportamiento del dolor, nosotros vemos de que, lógico, por el trauma térmico que se produjo, la intensidad del dolor va a ser máxima en esta fase. Posteriormente empieza una serie de cambios, tanto adaptativos, regenerativos en el organismo de la persona que sufrió ese trauma, y sumado a eso, a las conductas terapéuticas que nosotros podemos contribuir al paciente. Pero si vemos y si no hacemos un buen manejo del dolor, vamos a ver de que incluso después de haber pasado la fase principalmente de cicatrización, puede nuevamente haber un pico de dolor, y ese pico de dolor va a permanecer estable en el tiempo. ¿Por qué?
todo porque no pudimos hacer o no le hicimos un enfoque adecuado. Siempre debemos tener en cuenta de que nuestro paciente que tiene trauma térmico o nuestro paciente quemado tiene alta probabilidad, tiene un alto riesgo de que ese dolor se le convierta a un dolor de características neuropáticas, a un dolor crónico. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder determinar cuál es la intensidad del dolor en nuestro paciente? Pues se han diseñado múltiples escalas, múltiples formas para poder darnos una idea de cuál es la cantidad, o mejor, cuál es la calidad o cuál es la intensidad del dolor en el paciente. Ustedes van a leer, van a conocer múltiples escalas, pero definitivamente hay unas que son más prácticas que otras. Dentro de ellas encontramos la escala visual análoga, la escala de caras, ¿sí? Todas estas escalas son válidas porque nos permiten a nosotros, como examinadores, como médicos tratantes, poder darnos una idea de cuál es la intensidad del dolor que tiene mi paciente. Recordemos de que el dolor solamente lo puede manifestar quien lo sufre, quien lo vive, pero yo como examinador tengo que tener una idea real de cuál es la intensidad de ese dolor para así mismo poder hacer el enfoque terapéutico adecuado. En ese orden de ideas, pues con esta serie de escalas, lo que yo como médico tratante voy a lograr es tratar de saber si el dolor de mi paciente él lo puede calificar como un dolor leve, como un dolor moderado o como un dolor severo. ¿Y por qué es importante esto? Porque definitivamente el manejo del dolor es el pilar fundamental para evitar las complicaciones posteriores o crónicas de los pacientes quemados. En ese orden de ideas, el manejo del dolor en el paciente quemado nosotros lo podemos clasificar en 3 grupos. Un grupo que van a necesitar un manejo quirúrgico, no toda quemadura necesita un manejo quirúrgico. Un grupo, yo diría que casi todos, vamos a necesitar un tratamiento farmacológico y por último un tratamiento de características conductuales. El orden del tratamiento, del manejo del dolor en el paciente quemado nos lo va a determinar las características de nuestro paciente. Se los mencionaba ahorita. Hay pacientes con quemaduras que no son tan graves, por decirlo así, pues que no van a requerir un manejo quirúrgico, pero sí se recomienda manejarlo desde el punto de vista farmacológico y conductual. Si hablamos del manejo quirúrgico, definitivamente el trauma térmico es una agresión a toda la anatomía o a toda la economía de la superficie corporal que esté comprometida. Por lo tanto, va a haber siempre una brecha, va a haber siempre una puerta de entrada para agentes patógenos, para agentes nocivos, en este caso para agentes que nos van a producir una exacerbación del dolor. Por lo tanto, el objetivo del manejo quirúrgico, ¿cuál está? Está principalmente en las quemaduras que han producido o que están teniendo como resultado, o que dejaron como resultado heridas abiertas. Entonces el objetivo de este tratamiento quirúrgico es disminuir ese espacio abierto o ese espacio que está siendo sometido a la anoxa. Eso lo logramos ¿cómo? Con resecciones de la zona comprometida, con la realización de injertos, ¿sí? Mejorando las condiciones de la herida y logrando todo esto al mismo tiempo, pues vamos a lograr una disminución de los índices de dolor. Ustedes van a recordar que parte del tratamiento de las quemaduras, cuando son superficiales de segundo grado profundas o de tercer grado, pues definitivamente es retirar el segmento corporal que está con esa agresión de manera pues grande. Cuando nos introducimos un poco más hacia el pilar fundamental del manejo del dolor, que sería el tratamiento farmacológico, nosotros debemos de recordar algo muy importante. Las quemaduras per se traen unas complicaciones o unas connotaciones fisiopatológicas que no podemos olvidar.
y esas están relacionadas principalmente con la evolución de la quemadura. Me explico. Cuando nosotros tenemos un paciente que está con una agresión térmica, el paciente está quemado, ese paciente en las primeras horas, el comportamiento fisiológico de este paciente se va a caracterizar principalmente por una reducción en la depuración de los medicamentos que esté consumiendo. Posterior a esas horas, o sea, después de las 72 horas, es decir, en la fase aguda, que recordamos va entre las 72 horas a las 3 o 5 semanas, va a haber un aumento en la depuración. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Recordemos de que el paciente quemado, según la intensidad, pues no solamente es la quemadura en la zona expuesta, sino también que según la profundidad o según la severidad, pues esto ya puede traer connotaciones metabólicas importantes, incluso al punto de hablar de altas probabilidades de fracaso renal principalmente. Obviamente eso depende del estímulo térmico. Con eso no estoy diciendo de que cualquier tipo de quemadura vaya a terminar desencadenando un fracaso renal, una rhabdomiolisis. No estoy diciendo eso. Muy bien. Entonces, con base a esto, también nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los grupos farmacológicos de los cuales disponemos para poder hacer un buen manejo o un buen enfoque del dolor en el paciente quemado. Debemos de recordar someramente la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, ella nos dice, para un dolor leve nosotros podemos usar medicamentos no tan potentes. ¿Qué son medicamentos no tan potentes? En términos generales, paracetamol, AINES. Para un dolor moderado, la OMS nos recomienda que podemos usar estos mismos asociados a opioides no fuertes, o sea, opioides débiles. Para un dolor severo ya nos recomienda usar opioides potentes, pero muchas veces el control del dolor no se logra ni siquiera con estos grupos farmacológicos. Muchas veces el dolor no se logra, o el control del dolor no se logra con estos grupos farmacológicos. Por lo tanto, es necesario incluso muchas veces recurrir a otras alternativas, tanto farmacológicas como intervencionistas. En primer nivel de atención, nosotros podemos usar medicamentos del primer escalón, del segundo escalón, incluso medicamentos del tercer escalón. Pero ya está en auge la tendencia a que desde el primer nivel de atención se haga un manejo adecuado del dolor neuropático, o sea, del dolor crónico. Recordamos lo que habíamos dicho antes, que el dolor por quemadura puede tener o puede adquirir connotaciones neuropáticas. Entonces aquí también entran en juego otra serie de medicamentos a los cuales debemos nosotros perderle el temor a usarlos. Simplemente, si conocemos muy bien su farmacología, pues podemos usarlos de una manera correcta. Dentro de esos medicamentos encontramos la ketamina, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes, algunos antidepresivos, ¿sí? Algunos medicamentos tipo anestésicos locales, ¿sí? Solo como por mencionar algunos de ellos. Y luego tenemos ya cuando ese dolor no lo hemos podido controlar por sus connotaciones o porque cogimos nuestro paciente en un momento posterior a la evolución de su quemadura, pues ya podremos ofrecerle a él otro tipo de intervenciones, llámese anestesia regional o incluso terapias no farmacológicas. En esta diapositiva pues muestro una serie de medicamentos que pueden ser usados, que pueden ser tenidos en cuenta para el manejo del trauma térmico, pero vamos a tratar de dilucidar algunos de ellos. Una estrategia muy sencilla que pueden tenerlas ustedes presentes a la hora de que les llegue el paciente quemado y están en una atención, en un nivel primario de atención, ¿qué es lo que más le está molestando al paciente? El dolor. El paciente ya sabe que está quemado, pero lo que más le está molestando en ese momento va a ser el dolor. Algunos dirán, sí, pero si es una quemadura profunda, tercer grado, cuarto grado, pues es muy probable que ya no le duela.
Sí, pero vimos de que ese estímulo constante, ese estímulo permanente nos va a producir sensibilizaciones tanto periféricas como centrales, que son las responsables de la cronicidad del dolor. Una estrategia sencilla es usar anestésicos locales, pero ojo, tenemos que tener en cuenta de que esa área de la piel que está expuesta a la quemadura, o mejor, o que se quemó, pues es una zona de gran absorción. Por lo tanto, debemos de ser muy precavidos a la hora de usar esto. Pero es muy fácil, un paciente quemado llega al servicio de urgencias, nosotros podemos medir, en el momento en el que estamos haciendo su atención, pues cubrirle esa zona quemada con una impregnación de anestésicos locales. Por ejemplo, una presentación EMLA, ¿sí? Está claramente definido que esa presentación o ese anestésico local puesto sobre la zona lesionada, en este caso sobre la quemadura, pues nos va a reducir el dolor y nos va a dar una buena brecha de analgesia aproximadamente de 8 horas. Podemos también hacer una infiltración de la zona de la herida con cualquier tipo de anestésico local, bupivacaína, lidocaína, en fin. Incluso podemos atrevernos a hacer un manejo endovenoso, en este caso, por ejemplo, con lidocaína a dosis de 1 miligramo por kilo, con lo cual podemos de cierta forma ayudar a evitar la progresión de la sensibilización central. Incluso hay datos estadísticos que dicen que dosis de 1 miligramo por kilo pues nos puede dar un alivio en cuanto a la intensidad del dolor aproximadamente por 3 días. Otro grupo farmacológico importante pues son los opioides, principalmente, o podemos decir principalmente que los opioides son la piedra angular en el control del dolor. Tradicionalmente nosotros sabemos que un dolor intenso responde casi siempre, no siempre es así, pero casi siempre a la administración de opioides. Estos opioides tienen una ventaja, o estos medicamentos tienen una ventaja, y es que pueden ser usados solos o combinados. Ojo, no combinar 2 opioides, pero sí se pueden combinar opioides con medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos o, por ejemplo, paracetamol. Incluso estos opioides pueden ser usados también con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, con ketamina, ¿sí? Por ejemplo, con gabapentina, por ejemplo, con alfa-2 agonistas. Definitivamente el prototipo de los opioides es la morfina. Con esto no estoy tampoco vendiendo el mensaje de que solo sea el único opioide a usar en el manejo del dolor, pero sí es el prototipo, por lo cual es el de más fácil acceso para nosotros poder usar en atención primaria. Tenemos que tener en cuenta que la morfina logra un control rápido del dolor, pero su dosificación debe ser titulable. ¿Titulable cómo? Según la respuesta de mi paciente a la administración pues, de las dosis que cada uno de ellos requiera. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay acumulación de metabolitos activos, y recordemos que el paciente con trauma térmico pues es un paciente que según la intensidad de la quemadura pues también puede terminar desencadenando injuria renal, rhabdomiólisis, en fin. Tenemos otra alternativa muy importante, el fentanil. Particularmente me gusta mucho usar fentanil. Tenemos que perderle el miedo al uso del fentanil. El fentanil es un medicamento, yo digo que es muy bondadoso. La recomendación es nunca administrar medicamentos en bolos rápidos, y con el fentanil quizás el principal temor que tenemos es el desarrollo de tórax leñoso. Igual el tórax leñoso puede ocurrir con cualquier tipo de opioides, pero es más atribuible al fentanil. ¿Pero por qué se produce el tórax leñoso? Se produce porque esa dosis de fentanil que ustedes le han calculado al paciente se lo están administrando de una manera rápida, y ese es el principal error que tenemos nosotros a la hora de manejar dolor, en este caso con fentanil. El fentanil no se debe colocar rápido. Tiene unas ventajas, tiene un inicio rápido también, tiene una acción relativamente corta, pero es muy potente, es incluso más potente que la morfina.
Cuando hablamos de la depresión respiratoria, pues básicamente nos estamos refiriendo es al riesgo de que desarrollen ese tórax leñoso que les estaba dando, que les estaba explicando, pero ¿cómo podemos disminuir ese riesgo? Ese riesgo lo podemos disminuir administrándolo de una manera lenta y diluida. La dosificación normal del fentanil es a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo. Ya cuando hablamos de otro tipo de medicamentos, ya no tan potentes como los opioides, una buena alternativa pues sigue siendo el paracetamol. Recordamos de que es un analgésico débil como agente único, con la ventaja de que obviamente en personas que no sean alérgicas al acetaminofén, pues se usa mucho en combinación, sea con opioides débiles o sea con opioides potentes. Aparte de eso, una ventaja también importante es su gran poder antipirético. Los AINES, pues hablar de AINES es hablar de muchas opciones terapéuticas. Una ventaja de los AINES es el gran sinergismo que tiene con los diferentes grupos farmacológicos, principalmente con los opioides. También una de las ventajas importantes de cualquiera de ellos, principalmente de la dipirona, son sus propiedades antiinflamatorias y antipiréticas. Pero en términos generales podemos decir de que los AINES ofrecen una analgesia efectiva, principalmente si la intensidad del dolor es clasificado en intensidad leve, según escala visual análoga de 1 a 4. Y son muy seguros en pacientes que tienen una superficie corporal total quemada menor al 10%. Recordamos de que los AINES no son inocuos, tienen unos efectos adversos y debemos de ser precavidos en algunos pacientes. Recordábamos de que al principio, dentro del pilar fundamental del tratamiento, no solamente el manejo del dolor con los medicamentos tradicionales, llamémoslo AINES, acetaminofén u opioides, encontrábamos otro grupo farmacológico muy bondadoso que son los alfa-2 agonistas. Dentro de este grupo de alfa-2 agonistas, principalmente la clonidina y la dexmedetomidina. Otra cosa diferente es que no tengamos un acceso oportuno pues al uso de estos medicamentos, pero son medicamentos que tienen unas muy buenas propiedades analgésicas, unas muy buenas propiedades sedativas, unas muy buenas propiedades ansiolíticas y simpaticolíticas. Normalmente los que podemos usar son estos dos o los que tenemos a más fácil acceso, clonidina o el Precedex, que es la desmedetomidina. Otra alternativa cuando los grupos farmacológicos tradicionales de medicamentos, es decir, AINES, opioides, no han funcionado o no han logrado tener un efecto beneficioso completo en el manejo del dolor del paciente quemado, otra alternativa muy importante es la ketamina. La ketamina, junto con los anestésicos locales y junto con los alfa-2, han demostrado ser potentes medicamentos para disminuir la sensibilización central, que vimos o recordamos de que en últimas es la responsable de la cronicidad o de la cronificación del dolor. La ketamina es cierto que produce anestesias disociativas, es cierto que produce alucinaciones, es cierto que produce todo ese tipo de reacciones entre comillas adversas que todos conocemos, pero también es cierto que es un medicamento que tiene unas bondades analgésicas importantes y que podemos evitarnos ese tipo de complicaciones o ese tipo de reacciones adversas si lo dosificamos de una manera adecuada. La dosis, podemos llamar dosis mágica de ketamina como analgesia, no puede exceder los 0.3 miligramos por kilo. Es decir, dosis analgésica de ketamina debe de formularse siempre a razón de 0.1 hasta un máximo de 0.3 miligramos por kilo. Si excedemos esas dosis de ketamina, vamos a correr el riesgo de que nuestro paciente pues desencadene esa serie de reacciones adversas que tanto tememos de este medicamento. Recordábamos de que también parte del tratamiento, y ya para concluir, parte del tratamiento exitoso
en el manejo del dolor del paciente quemado era el tratamiento conductual. El tratamiento conductual no le va a producir analgesia, pero sí le va a disminuir la ansiedad y sí le va a disminuir el temor o le va a disminuir esa carga emocional que el paciente tiene. Es un paciente que tiene una agresión grave o una agresión grande, por decirlo así, y el componente de ansiedad que va a tener es alto. Cuando nosotros usamos benzodiazepinas, debemos de recordar de que las benzodiazepinas no son analgésicos. Eso lo tenemos que tener claro. Ustedes a un paciente quemado le administran cualquier benzodiazepina, por ejemplo, midazolam, lo ponen a dormir, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, debemos de aprender a usar o determinar en qué momento es útil o es adecuado hacer la formulación con las benzodiazepinas. Definitivamente son útiles, como los mencionaba hace poco, como ansiolíticos y para reducir la percepción del dolor, principalmente en el paciente ansioso. Tenemos diferentes opciones de benzodiazepinas, pero si comparamos los 3 prototipos de benzodiazepinas, lorazepam, midazolam, diazepam, depende del momento en el que nosotros necesitemos usar este medicamento. Vamos a escoger midazolam si necesitamos un inicio rápido o lorazepam si necesitamos un mejor alivio. Es decir, si yo lo que necesito es que mi paciente tranquilizarlo de una manera más rápida, pues definitivamente midazolam va a ser el medicamento de elección. Pero si yo lo que necesito es un mejor control en cuanto al tiempo, pues lorazepam sería la medida terapéutica a escoger. Con base a eso, digamos que de una manera somera, hemos reunido y hemos abarcado los pilares fundamentales en el manejo del dolor, recordando lo que decía la definición de la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que el trauma térmico es considerado la peor agresión a la que un ser humano puede ser expuesto. Entonces, el mensaje final es ¿cuál? Hagamos un buen manejo del dolor desde el principio. Paciente quemado hay que tratarlo, entre comillas, de una manera agresiva su dolor, hacerle una buena recuperación. ¿Todo para qué? Para que evitemos la cronificación. Un dolor neuropático es un dolor con el que el paciente en muchos casos termina conviviendo con él durante gran parte de su vida y esa no es la idea. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que esta charla haya sido del agrado de todos ustedes. Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques. Tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.